Hola y bienvenidos una vez más a Formación Comunista. Soy Denis Paredes y hoy vamos a hablar acerca de la cultura física en la Unión Soviética. Bueno, como todos sabéis, tanto en la Unión Soviética como siempre ha estado presente también en la ideología comunista, el elevar a la gente para que alcance las máximas capacidades posibles, para que la gente dé la mejor versión de sí misma, y esto también pues, se vio reflejado en lo que fue el desarrollo deportivo, el desarrollo físico, de intentar tener una población sana, una población capaz. Y a lo largo de este vídeo veremos cómo esto se desarrolló y además de una manera muy intensa en la Unión Soviética. Además en este vídeo hablaremos de una historia súper interesante de un partido que se celebró en plena Segunda Guerra Mundial entre comunistas y nazis y que demostró quiénes eran los comunistas y a lo que estaban dispuestos. Tenemos que pensar que el objetivo de alcanzar ese hombre nuevo comunista no solo iba de la mano de abandonar la alienación, de superar la lucha de clases, de desarrollar la colectivización y de dar lo mejor para lo colectivo, sino también dar lo mejor en un sentido también del desarrollo físico, ya que los comunistas siempre reivindicamos que podamos desarrollar la capacidad de las personas hasta su máxima esplendor en todos los ámbitos e intentar ser siempre, bueno, pues la mejor versión de nosotros mismos posible, porque eso luego va a repercutir en que también lo seamos para el colectivo. De esta forma, en el deporte, por ejemplo, se fomentó muchísimo el desarrollo de deportes colectivos, deportes en los que haya que cooperar, de equipos, de forma que se pudiera también desarrollar ese sentido de camaradería, desarrollar esa visión del colectivo y abandonar un poco los individualismos que había en los que eran los deportes de una sola persona. Esto no significa que no se desarrollaran este tipo de deportes, sino que los otros se potenciaban mucho más. Y esto lo podemos ver en la construcción, por ejemplo, de estadios y de equipamiento deportivo, campos de fútbol, etcétera. Hoy en día el deporte está visto prácticamente como un negocio, como una mercancía a capitalizar y no como esa actividad que se puede llevar en grupo, esa actividad además popular que siempre ha tenido ese carácter, y mientras promueven que la población esté lo más alejada de realizar ellos el deporte para que sean consumidores más dóciles, para que la gente se centre en ese individualismo, luego utilizan lo que es el deporte comercial para utilizarlo también como herramienta de alienación de la población, para que esté pensando más en los partidos de fútbol y en competiciones deportivas que en su propio desarrollo personal. Mientras además todo esto es un negocio, ya no solo de venta de camisetas, venta de entradas, etcétera, sino incluso ya llegamos a degeneraciones absolutas, como es todo las apuestas que hay alrededor del deporte, etcétera, que lo que hacen es denigrar una actividad que es una actividad preciosa, es una actividad sana, una actividad que eleva a la gente y hace que alcance, ya no solo a nivel deportivo, sino el resto de sus facetas, una serie de disciplinas y de beneficios, lo convierten en una mercancía más que capitalizar. Frente a esta visión del deporte, obviamente, la Unión Soviética desarrollaron otra, que es la que vamos a ver en este vídeo. Así que recordar que si os gustan este tipo de vídeos, de cosas curiosas sobre cómo se desarrollaron ciertas facetas del comunismo, no solo estamos hablando todo el día de Stalin, sino que también podemos hablar de cosas como esta más concretas. Si os gustan este tipo de vídeos, apoyarlos con un like, compartirlos, etcétera, y haremos más sobre vídeos pues, de este ámbito. ¿Cómo se desarrolló todo esto de la cultura física en la Unión Soviética? Bueno, después de la Revolución de Octubre, una vez que los bolcheviques llegan al poder, ya en 1920 se crea el Servicio General de Instrucción Militar, que pasa al control de los rusos, formándose lo que sería el Consejo Superior de Cultura Física. Después de que las repúblicas socialistas se fueran adheriendo poco a poco a la Rusia soviética, además se fueron creando los respectivos homólogos de estos consejos superiores de cultura física en las distintas repúblicas. De esta forma se llegó hasta 1936, en el que se produce un cambio de denominación en este tipo de instituciones, pasando a llamarse Comité para los Asuntos de la Cultura Física y del Deporte de la Unión, que ya dependía del Consejo de Comisariados del Pueblo. Desde los primeros años que se lleva a cabo este control del poder soviético de la Revolución Rusa, tanto organizaciones estatales como deportivas, juveniles, etcétera, en las que además había participación activa de tanto sindicatos, del partido, como de las propias juventudes comunistas, realizaron un montón de esfuerzos, un montón de actividades para
poder acercar el deporte al pueblo. De hecho, la idea que tenían era extender masivamente el deporte por todas las regiones del país. Y esto lo podemos ver reflejado en las primeras celebraciones deportivas, por ejemplo, en el caso de los primeros campeonatos de natación de 1921, de fútbol en 1922, así como las fiestas que se celebraban sobre la cultura física, como la fiesta de la cultura física de 1923. Además de esto, parejo a la formación de la Internacional, de la que hemos hablado en varios vídeos, la Internacional Comunista, también se desarrollaron asociaciones internacionales como la Internacional Deportiva Roja, la Rote Sport Internationale en alemán, que se había fundado en 1921 en Moscú como una organización auxiliar de la Comintern, intentando también pues, que en el deporte se tomara esta visión comunista del deporte como un desarrollo colectivo, como un desarrollo del individuo para aportar más allá de sus propios intereses, sino aportar al colectivo. Es que tenemos que pensar que en esta época los valores comunistas estaban muy ligados a esta visión del deporte, a esta visión del desarrollo físico, y era una cosa que se fomentaba abiertamente. Y prueba de ello es un montón de imágenes que nos han quedado en archivos en los que se puede ver desfiles de atletas, demostraciones deportivas, etcétera. Además, pretendían luchar con esa visión que había establecida del deporte burgués como algo individualista, algo de élite, algo alejado del pueblo, y ellos intentaban pues, transmitir lo contrario, el deporte como algo popular, algo de defender esa colectividad, algo de esfuerzo para llegar a aportar más, etcétera. De hecho, llegaron a hacer sus propias olimpiadas, como por ejemplo las Olimpiadas Populares que querían hacer en Barcelona del verano de 1936. Este tipo de alternativas surgieron, por ejemplo, también en confrontación a esas Olimpiadas que se celebraban en Berlín, que eran unas Olimpiadas bueno, pues llevadas por países capitalistas prácticamente, donde los valores que se transmitían obviamente eran ellos, eran unos valores de individualismo, de solo el rendimiento, de competición, de chauvinismo nacional entre naciones para demostrar que naciones eran mejores, ¿no? A través del deporte, en lugar de hacer una visión de conjunto, ¿no? El deporte es una cosa a defender, no es una cosa aislada de una sola clase, no es una cosa aislada de un solo grupo de atletas, sino que es una cosa popular y de todos. Y que además puede servir no como competición, sino como hermanamiento entre naciones, dentro de que haya una competición, obviamente. O sea, aquí nadie defiende lo de que ganen todos, ¿no? Obviamente, pero no vamos por ahí. Pero sí que se haga como un hermanamiento entre naciones que amistosamente pues disputan un torneo, disputan una competición, etcétera, pero desde el punto de vista de la mayor deportividad y de ese hermanamiento entre naciones. Finalmente, de esta forma, ya que vamos a hablar de cultura física, vamos a ver cómo los soviéticos definían cultura física. Según ellos, el término de Fisicheskaya Kultura en la Gran Enciclopedia Soviética de 1936 era una red de métodos y medios aplicados al desarrollo físico, al mejoramiento de la salud y a la superación de cada individuo y del colectivo. En la URSS, la organización de la fiscultura se relaciona directamente con la educación comunista y la preparación de las masas para el trabajo y la defensa. De hecho, el propio Kalin definió el modelo soviético como: en nuestro país, la cultura física es deporte para el pueblo. En nuestro país, millones participan en el movimiento de la fiscultura. Es obvio que atletas talentosos serán más rápidamente hallados entre millones que entre miles, y que serán más fáciles encontrarlos entre miles que entre cientos. Porque también, claro, eso luego se reflejaba. Si toda la sociedad, en la medida de lo posible, participaba del deporte, pues obviamente salía más fácilmente gente con un talento natural para él y podían desarrollarlo mejor. Y esa gente luego se convertía en prácticamente héroes de la Unión Soviética. Es que literalmente algunos llegaron a ser héroes de la Unión Soviética. Y bueno, para que veáis que esto del deporte fue una cosa masiva en la época, por ejemplo, de Stalin, aunque luego más tarde también se recogieran los frutos, ya que muchas de las obras que iniciaron, etcétera, terminarían después de su muerte, pero para que veáis un poco un reflejo de cómo ha avanzado a lo largo de la Unión Soviética, incluso ya en la época revisionista también, pero es que esta gente obviamente recoge los frutos de la época socialista. Pero, por ejemplo, podemos ver cómo el número de colectivos deportivos en 1940 eran de 62.346 y en 1960 pasaron casi triplicándose, ¿no?, a 185.646. Luego, obviamente, aumentó, aunque no tanto en proporción, en otras décadas. El número de deportistas pasó de los años 40 a principios del 60 de 5 millones a 28 millones. El número de salas deportivas pasó de 1.000 a 14.000.
y el número de estadios pasó de 378 a 1981. Entonces, estas cifras de crecimiento entre 1940 y 1960, me gustaría ver fechas más año a año, pero no las hemos podido encontrar, pero obviamente esto es un reflejo de ese desarrollo y cómo prácticamente en 20 años muchas de estas cifras se triplican o cuatriplican o más, porque por ejemplo el número de deportistas de 5 a 30 millones multiplicarse por 6, ¿vale? Después de la época de Stalin se produjo un poco una decadencia ya en esa competición de la Guerra Fría, pues el gobierno revisionista dejó de lado esa visión popular y esa visión de superación y entonces empezaron a darse pues esos escándalos del dopaje, esa visión ya competitiva entre naciones en el sentido más imperialista y peor de la palabra, etcétera. Básicamente el deporte se orientó solo a competir con Estados Unidos, no como algo popular, y lo que se intentaba es pues conseguir esos atletas y hacerlos rendir de la forma, bueno, pues que fuera para ganar a Estados Unidos, sin importar si el deporte era una cosa de beneficio o no, porque claro, llegamos a un nivel de competitividad en el que el deporte ya deja de ser salud para alcanzar rendimientos que ya van en contra de la propia salud del atleta, ¿no? Eso podemos verlo como ocurre en numerosos deportes, que la gente, bueno, pues abusa de ciertas sustancias para mejorar su rendimiento. Y ahora sí vamos a hablar de ese famoso partido de la muerte que ocurrió en plena Segunda Guerra Mundial entre comunistas y nazis. Bueno, tras la Operación Barbarroja, que es esa invasión que hicieron los alemanes en la Unión Soviética, se intentó un poco destensar las relaciones que había con la población ucraniana a la que habían invadido los nazis, ¿no? Siguiendo esta estrategia de propaganda, utilizando además el deporte y política, los alemanes organizaron un torneo local en el que participaron distintos equipos de militares, de población civil, de distintas guarniciones, ¿vale? Además a esto se sumó un equipo ucraniano con el objetivo, bueno, pues de elevar la moral y de intentar normalizar un poco esa invasión, diciendo, mira, no solo participamos nosotros, sino que también participa un equipo local. Además, este equipo de ucranianos está formado principalmente pues, por antiguos jugadores que vivían o malvivían por la zona, refugiados, etc. Este equipo de ucranianos, tras golear a muchísimos equipos de otras nacionalidades, de estos equipos que habían formado, que estaban formados prácticamente pues, por soldados y gente de los ejércitos que habían invadido a la Unión Soviética. Bueno, pues los ucranianos, tras ganar varias veces, las autoridades nazis les hacen jugar de nuevo otro partido el 9 de agosto. Antes de empezar el partido, obligan a los equipos a hacer el saludo nazi. El equipo que juega es el alemán, el Flakelf, que es, bueno, pues hizo su saludo normal de Heil Hitler, mientras que los jugadores del Star gritaron Fiscultura, que es el lema de Viva el Deporte que se utilizaba por los equipos de la Unión Soviética. Ahí ya empezamos a ver cómo esta gente no se dejaba pisar. Empezó el partido y obviamente pues el equipo ucraniano pues tenía esa calidad, ese desarrollo que hizo que fuera aventajándose, de forma que en el descanso las autoridades alemanas bajaron a los vestuarios a hablar con los jugadores y les dijeron que como ganaran, como se les ocurriera ganar, ¿no?, serían condenados a muerte. Lo que ocurrió después de este descanso varía según las fuentes que se consulten. Hay quien dice, que sobre todo la mayoría, que lo que ocurrió es que el Star continuó jugando y que ante la venida arriba de todo el público ucraniano y de ese sentimiento como de levantamiento contra las tropas nazis, lo que hicieron fue disolver el partido al cabo de un tiempo debido a esta inyección de moral, ¿no?, que se estaba dando entre el público. Y dicen bueno, que disolvieron el equipo y mandaron a varios jugadores a el campos de concentración. De hecho, uno de los jugadores del Start murió a consecuencia de las torturas que le habían infligido cuando fue interrogado después de la detención, y otros 4 más, incluyendo el portero, que se llamaba Mikola Trusevic, fueron fusilados durante el internamiento en un campo de concentración en Sirets. Una vez que los alemanes fueron expulsados, ¿no?, cuando el Ejército Rojo avanzó y recuperó el territorio, las autoridades soviéticas cambiaron el nombre del estadio Zenit, llamándolo Estadio Start en honor a este equipo, y en sus inmediaciones pues, se levantó un monumento en honor a los jugadores que no permitieron la humillación de dejarse vencer en este partido de la muerte, ¿no? Y además es lo que les causó además la muerte de varios de ellos y el internamiento en un campo de concentración por no dejarse doblegar a los intereses de los nazis, ¿no?, de amañar un partido para que quedaran ellos como ganadores.
Después de esta historia sobre el estar, volvemos un poco a seguir hablando de cultura física y de cómo la vemos los comunistas. Y es que a mí me gustaría hablar un poco de cómo es a día de hoy todo esto, porque claro, no solo en la Unión Soviética, sino en general en todo el mundo, en esa época se fomentaba muchísimo el deporte desde distintas perspectivas, eso sí, pero era una cosa, bueno, que se intentaba también que la población se acercara a él. Hoy en día es todo lo contrario, el capitalismo se ha dado cuenta de que el deporte funciona mejor como espectáculo en la tele y en sus casas de apuestas que haciendo a la gente que participe del deporte. Si os fijáis, cualquier persona que tenga más de 30 años puede ver cómo hoy en día muchísimas de los campos de fútbol y de pistas deportivas que hay públicas en los parques, etcétera, están abandonadas y antes estaban llenas de chavales jugando. También es que no hay chavales hoy en día, por lo que sea, pero eso es otro vídeo. Pero bueno, lo que se intenta transmitir, ¿no? Es esa cultura de la fiesta, del hedonismo, del alcoholismo, la drogadicción, esa vida sedentaria y de excesos, de comida basura que no tiene ningún tipo de valor nutricional real, sino que es solo pura azúcar y al final les conviene, ¿no? Que estés ahí consumiendo todos sus productos y que no tengas, que no hagas deporte, no tengas una vida sana, porque entonces, claro, tampoco dejarías de comprarlos. Yo considero que fomentar esta visión de la cultura física, de la superación, esto no significa que todo el mundo mañana sea atleta, pero sí que en la medida de lo posible la gente intente hacer deporte porque va a ser mejor para tanto para su salud física, su salud mental, adquirir disciplina, etcétera. Entonces yo animo a todo el mundo porque para mí es revolucionario hacer deporte, para mí es revolucionario intentar mejorar, igual que es el estudio, igual que es muchísimas otras cosas en la vida, el deporte es una de estas cosas que eleva a las personas, las hace mejores, las hace más aptas, más capaces, ayuda sobre todo eso, esa disciplina, organizarte, superarte, es una cosa que a día de hoy falta totalmente en la sociedad y que los comunistas promovían con todo ese desarrollo de la fiscultura. Nosotros, por ejemplo, no hay más que ver cualquier actividad que hagamos, sobre todo con nuestras juventudes, los campamentos, etcétera, que intentamos que todos ellos hagan pues todo el ejercicio que puedan y no solo una vez al año, sino a lo largo del año. De hecho, pues, los chavales de todos los territorios quedan pues para hacer deporte de distintos tipos, para ir al gimnasio, para hacer bueno, boxeo, para hacer fútbol, otro tipo de deportes, cada uno lo que le guste, pues se juntan e intentan hacer eso de una manera periódica, porque es algo que hay que fomentar en la juventud. Y nosotros queremos inculcarles a toda nuestra militancia también eso, y por eso lo hacemos. Y luego dicen que hacemos campamentos terribles, pero lo que no saben es que lo que hacemos es fomentar el estudio, fomentar la preparación física, el esfuerzo, la disciplina, esa visión colectiva, la camaradería, etcétera. Y eso es lo que hay que fomentar, y es lo que quería fomentar ese movimiento de la fiscultura que se desarrolló en la Unión Soviética. Bueno, finalmente, para no enrollarnos más, como hemos visto durante la época de la Unión Soviética, especialmente desde la Revolución, en el periodo de Stalin, se desarrolló esa visión de la cultura física y del fiscultur a niveles que no se habían visto antes, además desde una perspectiva no como el resto de países que lo tenían como algo elitista, algo para su propio desarrollo chauvinista nacional, sino como algo popular y de todo el mundo, cómo sirvió para también hacer ese hermanamiento entre naciones con las Olimpiadas Obreras, cómo se sirvió para, bueno, pues dentro de que cada uno tuviera su propio sentimiento patriota de llevar a los mejores deportistas, luego eso sirviera como un hermanamiento y no como una competición imperialista como la que degeneró después con el desarrollo de la Guerra Fría, etcétera. Además, hemos visto cómo a nivel material, tanto los números de estadios, la gente que empezó a hacer deporte, etcétera, se disparó en este periodo y eso, pues la gente no puede negarlo, que lo que fue el desarrollo deportivo en la Unión Soviética a nivel popular de la gente, no solo de grandes atletas, fue una cosa que, vamos, que los trabajadores de ningún otro país podían disfrutar como se disfrutaba en la Unión Soviética. Todas las instalaciones deportivas, clubes deportivos, etcétera, no lo había en otros sitios, porque en otros sitios se veía de una forma muchísimo más elitista, como hemos visto. Este modelo fue exitoso, se probó además luego a nivel deportivo, que también eso hacía que surgieran mejores atletas, porque había más gente que empezaba a competir
y a hacer deporte, entonces se veía mejor esos talentos naturales y además servía para que la gente tuviera una mejor salud, una visión comunista de ese desarrollo, esa lucha por conseguir lo mejor para lo colectivo, y es una cosa que además nosotros reivindicamos a día de hoy. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que si queréis vídeos como este, suscribiros, darle a me gusta, compartir el vídeo, etcétera. Y nos veremos en el próximo vídeo de Formación Comunista. Un saludo.